Vamos a continuar, se está siendo grabada. Está siendo grabada esta reunión y después será con posterioridad colocada, puesta en YouTube. Bueno, estamos terminando la parte de la interpretación alegórica. Habíamos concluido la semana pasada un poquito con la definición de tipos. La palabra tipo que se utiliza en griego también tiene una traducción al castellano que es figura. O sea que un tipo en el Antiguo Testamento y después se ve cuando se concreta en el Nuevo Testamento, es un hecho, cosas, personas, sucesos que suceden en el Antiguo Testamento y que se los ve en el Nuevo Testamento. Eso creo que lo habíamos visto un poco, en el que desde el punto de vista mío, honestamente le digo, me gusta interpretar los tipos cuando en sí, no estoy interpretando tipo y qué quiere decir este tipo y este tipo, qué significa acá, qué significa allá, no estoy en esa postura, sino que me voy directamente a cuando la Biblia me lo desarrolla, a cuando la Biblia me dice esto es tipo de aquello del Antiguo Testamento. Todo lo demás que pueda venir debe ser bienvenido, debe ser escuchado, pero si estamos... creo que habíamos hablado que las personas que defienden el método de interpretación alegórico dicen de las personas que entienden como primordial el método de interpretación literal, les dicen, ustedes, a nosotros nos dicen que interpretamos la Biblia alegóricamente, pero ustedes cuando hablan sobre los tipos son más alegorizadores que los mismos que interpretan por alegoría. ¿Por qué? Porque se cae en ese riesgo, en ese concepto, en ese pensamiento de empezar y ver cosas, situaciones en el Antiguo Testamento y las interpreto en el Nuevo Testamento. Pero sí, concretamente, cuando la palabra de Dios nos la muestra, eso es la maravillosa palabra de Dios. Entonces se va interpretando a sí mismo. Y de ahí donde viene ese texto que nosotros tenemos que entender, el texto ahí en 2 de Pedro, capítulo 1, los últimos 2 versículos, cuando dice que la escritura no es de interpretación privada, sino que es de la misma interpretación de la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que comprender, que entender, que puede haber personas que interpretan alegóricamente, que nos enseñan y que dicen cosas muy lindas, cosas muy bonitas y que me cierran el concepto. Me cierran el concepto de que cuando alguien dice algo, porque por lo general me gusta cómo habla y cómo dice, y por sobre todas las cosas que piensa como yo. O sea, cuando escucho un político, hay gente que dice, este canal no lo escucho porque habla solamente de estos, y escucho este otro canal. ¿Y por qué escucho este otro canal? Porque en sí está oyendo esa persona cosas que son de su agrado, de su pensamiento, de su entender de la vida. Puse el ejemplo de la política. O sea, a mí esta persona no me gusta lo que dice. ¿Cuándo es que no te gusta? Porque no te cierra el concepto. En cambio, lo que nosotros tenemos que tener esa habilidad como estudiosos de la palabra de Dios y buscar e indagar de tal manera que lo que nos digan realmente tenga una interpretación correcta y que pueda ser probada. La alegoría, la interpretación alegórica, lamentablemente, no puede llegar a ser comprobada por la misma palabra de Dios, a no ser que la palabra de Dios lo esté aclarando y lo esté explicando. Todo lo demás puede ser bueno, creativo, positivo, puede ser positivo, no se niega eso, pero que nosotros tenemos que entender que el método de interpretación literal, que ahora vamos a ver sus ventajas, es importantísimo, sobre todo cuando estudiamos la materia escatología. Por eso me he detenido realmente, esto va a servir para estudiar siempre la Biblia, pero me he detenido un poco más en este tema, porque nos sirve para estudiar escatología, y otra cosa que nos sirve mucho para estudiar es eclesiología, la iglesia, la materia que estudia la iglesia en la Biblia, y las enseñanzas que hay sobre la Biblia. Cuando nosotros nos definimos por un método de interpretación, vamos a ir a un camino de buen puerto, y si nos vamos con el otro, es posible que no lleguemos a buen puerto. En oposición al método de interpretación alegórico está el método literal, o el método gramático histórico, y que es muy simple.
es lo más simple que existe, porque es el método normal, ordinario, común, el método que utilizamos todos para hablar. Es el método que se utiliza para escribir, es el método que se utiliza en lo oral, es el método que se utiliza para pensar. Cuando alguien lee una noticia, cuando alguien lee un libro, va entendiendo y va interpretando de acuerdo a lo que uno está leyendo y el buen saber que tiene de su lenguaje y de su idioma. Los idiomas es verdad que van cambiando y se van degenerando o van conformando nuevos vocablos o nuevos significados. O cosas o vocablos que antes se usaban para una cosa han entrado en desuso. Eso es verdad. Pero lo que nosotros tenemos que entender que el método literal es el método normal y usual que tenemos en nuestro diario vivir, en nuestro diario andar. Vamos a ver algunas evidencias para sostener en sí este método, que es el método literal. En primer lugar, ese significado literal que en sí tienen todos los idiomas. O sea, todos los idiomas en el mundo utilizan el método de interpretación y de lectura literal. Ese es el método común, eso es una evidencia número uno, de decir, bueno, en todos los idiomas, la forma normal de interpretación es el literal. Independientemente que haya personas, que haya grupos de estudiosos que quieran definirse por interpretar de otra manera, pero el uso normal, el uso corriente, el uso ordinario, ese es el método en sí literal. Que los significados, segundo punto, los significados en sí, los significados secundarios, que son el de parábolas, metáforas, los tipos, las figuras, el simbolismo, siempre van a depender del método primario que es el literal. O sea, cuando yo sé que me están escribiendo, me han escrito algo, lo que yo estoy leyendo debe ser interpretado alegóricamente o es una alegoría. Cuando yo estoy utilizando el método primario, que es el literal, y después me llego con un punto de tal manera que lo que me está diciendo no es común a lo que hablo permanentemente, a lo que estudio permanentemente, a lo que escucho permanentemente. Voy a poner un ejemplo. Una persona, pensaba, hoy charlábamos con Graciela de este tema, decíamos, bueno, una persona trabaja, por decir algo, en tribunales. Entonces en tribunales dice, vos sabés que a tal fulano le han dado un ascenso en el cual va a ganar un sueldo mayor, va a tener que tener más audiencias, va a tener, y empieza a utilizar, por ejemplo, términos técnicos que puede tener el tribunal, la materia, la profesión, como cada profesión, como la medicina, por ejemplo, puede tener, o como la profesión que fuere, ¿no? Dice, y ha empezado a trabajar, mejor dicho, empezó a trabajar en ese puesto nuevo en que le han llevado a un ascenso, ha crecido, tiene más audiencias, tiene que hacer más escritos, todo un desarrollo, y uno va entendiendo lo que te está diciendo. Y después te dice, pero hay un problemita, parece ser que como es nuevo, el secretario, no el juez, porque el juez está cumpliendo otras funciones en el juzgado. El secretario, ¿qué hace? Lo tiene realmente en la mira, lo ha puesto bajo la lupa. Esta metáfora ya la pusimos como ejemplo hace un tiempito. Lo ha puesto bajo la lupa. ¿Por qué? Y desarrolla un porqué. ¿Qué significa ponerlo bajo la lupa? Viene en un trayecto hablando del método literal, le está diciendo, esta persona logró el ascenso, esta persona está trabajando bien, está progresando acá, gana un sueldo mejor, pero está bajo la lupa. Ya cuando está bajo la lupa, no cierra ese concepto con el concepto literal de lo que uno está hablando y conversando. Entonces ya se me ha presentado un obstáculo, y ahí entonces donde uno empieza a entender que eso es una metáfora, como también podría ser una alegoría, como podría ser un tipo. ¿Me van comprendiendo hasta acá?
Bueno, si me van comprendiendo hasta acá, espero ser claro y no ser aburrido y no ser tedioso en sí. Tercer punto, que la mayor parte de la Biblia tiene sentido, la mayor parte de la Biblia tiene sentido con la interpretación literal. La mayor parte de la Biblia tiene un sentido adecuado, entendible, cuando se interpreta literalmente, realmente. Otro punto más, en que el enfoque literal no puede ni debe descartar la metáfora, la alegoría, los tipos, la simbología y la figura o el sentido figurado, si realmente requiere que sea interpretado así. ¿Me comprenden? O sea, porque yo digo, yo estoy estudiando y soy una persona que voy y estoy de acuerdo con el sentido literal, no puedo ni debo descartar la alegoría porque son figuras literarias, figuras de retórica que el ser humano tiene para aclarar, para explicar. No se olviden que nuestra premisa es hacer simple lo complejo. Entonces, no vamos a ser tan fanáticos de decir, no, Osvaldo dice, o Osvaldo opina, que él mismo dice que no interpreta, la alegoría no le lleva la atención o no le importa, o la metáfora no le importa, porque él es de estudiar bajo el método, interpretar bajo el método alegórico. Si yo, Osvaldo, si hiciera algo así, se estaría equivocando. Rubén, ¿levantaste la mano por algo? Vi que te levantaste tu mano. Por favor, no sé si... no tenés audio. No tenés audio. A ver si le pueden sacar el audio a Rubén. ¿Quién está ahí? La Biblia tiene alegorías propias. Por eso no se debe descartar tampoco. Rubén, no te escucho, ¿eh? No le podemos sacar... Vos no podés sacar el audio, Rubéncito, ¿no? Bueno. Está bien, eso es el tema, eso lo podrán hacer los anfitriones. Eso. Bien, trata de escribirlo después o después lo decís. No lo podemos activar. Dice, bueno, está bien, gracias. Entonces, A ver. Sí, te escucho. ¿Ahora sí? Sí. Ah, listo. ¿Qué me querías decir? No, que ahora toqué y te escucho. Ah, bueno, yo pensé que estaba levantando la mano y que me querías decir algo. No, porque estuve unos segundos que no te escuchaba. Ya está. Ah, bueno, gracias. Bueno, entonces, no se puede descartar la alegoría como figura literaria. La Biblia lo tiene, y no se puede descartar. Así que, por favor, sigamos estudiando como lo veníamos haciendo, hagamos hincapié, vamos a profundizar un poco más después en la escatología y veremos que deberemos seguir interpretando en la medida que podamos el método literal, hasta que se nos presente una alegoría y debamos entenderla e interpretarla a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra de Dios. Hay otro punto más, que es el que el Espíritu Santo insufló, incorporó, inspiró y libró de errores a los santos hombres de Dios que escribieron la palabra de Dios, bajo el concepto que Dios quería que nosotros escucháramos. O sea que si yo entiendo algo que puede ser interpretado y debe ser interpretado literalmente, pero lo alegorizo, le estoy dando un sentido a la palabra de Dios, lo cual no es correcto. Número uno, y es peligroso. ¿Por qué? Porque hay bendiciones y hay maldiciones. Y entraríamos en hacerle decir a la palabra cosas que no dicen. Lo cual es muy delicado para las personas que enseñamos, para los enseñadores, para los líderes, para los maestros. Porque sacar o quitar algo de la palabra de Dios, el Señor no lo aprueba bajo ningún punto de vista y pesa una pena sobre ello. Entonces, nosotros debemos realmente rascuñar, indagar, escudriñar, como nos enseña ahí Timoteo,
buscar de tal manera que yo pueda entender y transmitir lo que Dios me está diciendo en su palabra. ¿Preguntas? Y hay una evidencia también muy importante que le hemos visto la vez pasada, algo, en que la evidencia más importante es ver cómo se cumple en el Nuevo Testamento lo que el Antiguo Testamento ha dicho y predicho. O sea, el Antiguo Testamento está lleno de figuras literarias, pero también está lleno de profecías, por ejemplo. Y las profecías se ven que se cumplen en el Nuevo Testamento, están avaladas las profecías que se han cumplido. Hay profecías que todavía no se han cumplido, pero las que se han cumplido de acuerdo a lo que se había escrito en el Antiguo Testamento. ¿Y cuándo sé que se ha cumplido? Cuando en primer lugar se ve que se realiza lo que se dijo antes, pero también la misma palabra de Dios lo está avalando. Cuando nosotros vemos Isaías 53 y nos muestra ese capítulo por excelencia de la gran obra magnífica del amor de Dios y de la obra del Señor Jesucristo, como Cordero fue llevado al matadero, cómo habla, cómo expresa que fue mudo, calladito, no dijo nada, y se presenta en la muerte para salvar al ser humano. La verdad que es una maravilla, cumpliéndose en su total realidad esa profecía, la primera venida de Cristo. ¿Se dan cuenta? Pero también habíamos hablado de un hecho que sucedió y que fue predicho en Jeremías, que clamó Raquel, fue oída su voz, su clamor en Ramá. ¿Y dónde se vio confirmada esa profecía? Y que fue un hecho literal confirmado en el Nuevo Testamento. En Mateo, capítulo 2, versículos 16 al 18. Dice, porque la vez pasada lo comentamos, así lo pasamos medio por arriba. Entonces Herodes, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho, mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme el tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. ¿Se dan cuenta que lo que puede ser comprobado es lo literal y no lo alegórico? ¿Qué es lo que me da pie para tener certeza que lo que se me dijo es la verdad, es la realidad que yo debo tomar, ese camino que Dios pretende? Y miren, si tienen Biblias por ahí y quieren buscarlo, Lucas, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, hay un hecho maravilloso ahí, que el Señor Jesucristo se presenta ahí delante en la sinagoga. En Lucas capítulo 4, 16 al 19. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me has enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Y si ahí nomás, vamos a Isaías, capítulo 61, versículos 1 y 2, nosotros vamos a ver cómo el Señor Jesucristo nos está diciendo: hermanos, chicos, ustedes tienen que interpretar literalmente, porque la Biblia dice así: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová,
y en el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y ahí vas a ir. ¿Por qué? Porque muchas veces la profecía tiene periodos de cumplimiento, etapas de cumplimiento. Una etapa a corto plazo, una etapa a mediano plazo y también inclusive una etapa a más largo plazo. Entonces acá Jesucristo, cuando está avalando el Antiguo Testamento y está avalando ese pasaje de Isaías, entonces cuando está avalando, él lo está mencionando. ¿Y cómo lo está mencionando? No está interpretando alegóricamente el texto de Isaías, sino que lo está mencionando prácticamente literal. Dicho sea de paso, cuando escuchemos, por ejemplo, como el libro de Jonás es muchas veces negado por muchos, por el pez y todo lo que sucedió en que es tragado, por Jonás, el pez grande es tragado por un pez grande, ¿dónde está la certeza de que ese libro es inspirado por Dios? Y que esté bien, que esté en la palabra de Dios. El mismo Señor Jesucristo lo está avalando y lo menciona. Y menciona a Jonás y menciona en sí el hecho. Esto sirve, esto entre paréntesis, ¿no? El hecho de decir, bueno, lo literal se confirma en sí con lo literal. ¿Preguntas? ¿Acotaciones? Ahora vamos a ver un poquito las ventajas del método literal. Hasta ahora estamos viendo evidencias realmente del método literal. Y ahora vamos a ver un poquito más las ventajas del por qué interpretar literalmente. En primer lugar, ¿qué es una interpretación? Acá vamos a ver dos puntos. Yo me acuerdo lo que dijo Germán la semana pasada. Germán habló de que muchas veces no está la posibilidad para la gente. Aclarame, Ger, si me estoy equivocando, el pensamiento de lo que vos quisiste decir o vos dijiste, ¿ves? A veces alegorizo tu pensamiento y ahí estoy errado. Entonces, como que bajo el método literal también por ahí podría ser un poco más difícil para la persona muchas veces entenderla, porque a lo mejor no tiene la posibilidad de un mayor conocimiento, de un mayor acercamiento al concepto que dice lo que se está leyendo. ¿Es así? Y sí, requiere más estudio, ¿no? Gramatical, histórico, contextual, bueno, Perfecto. Bueno, y entonces, lectura global, ¿no? Global de la Biblia, digamos. entendí Me bien. imagino. Gracias, Ger. Gracias porque comprendí bien y no quiero hablar. Bueno, en primer lugar, vamos a ver una ventaja. En primer lugar, busca datos. Es más objetivo. Busca etimología de las palabras. Indaga realmente en su original, si hay posibilidad de acceso, o los que son copias de los originales. Muchos de los mortales, los que estamos acá, no tenemos realmente acceso ni a los manuscritos más antiguos, ni tenemos el conocimiento realmente que hay que tener como para poder interpretar de por sí el conocimiento de otros idiomas, del arameo, del hebreo, del griego, y no tenemos acceso. Vamos a ver los manuscritos cuando estudiamos bibliología en su momento, decimos los manuscritos, y tenés un poco de manuscritos por acá que se consideran los más importantes que hay hasta ahora acá, y otros también acá, el Vaticano, el Sinaítico, el Códice Alejandrino, y cada uno de los seres humanos le han ido dando los nombres a esos manuscritos que existen, y nosotros no tenemos ahí ni pizca de poder acercarnos a eso. Pero sí tenemos, lo que Dios nos ha permitido vivir en este tiempo, la posibilidad de indagar, de buscar, de preguntar. Si yo no tengo la posibilidad de comprar libros, tengo la posibilidad de consultar con las personas. Pero hay algo que básicamente Dios me ha dado. Si me interesa, si soy cristiano, soy hijo de Dios, me ha dado el Espíritu de Dios. Y me ha dado el conocimiento en que si yo interpreto la Biblia como me lo dice literalmente, es lo que Dios te ha querido y me ha querido decir. Independientemente de la arqueología y de la geografía y de lo que haya pasado, si estaba en el mar de Tiberias y qué sucedía en el mar de Tiberias en ciertas horas, en ciertos días, que a lo mejor no tiene nada que ver con la ciudad de Buenos Aires en el que vivimos, o vaya a saber en qué lugar estamos viviendo. Independientemente de eso, lo importante es que está basada en hechos, en el que busca datos objetivos, el método de interpretación literal. No está basado en algo abstracto, ni está basado en la mente en sí exclusivamente humana y en el buen saber y entender de las personas. En segundo lugar, es un método seguro porque es un freno constante a dobles interpretaciones.
es un freno seguro realmente, porque pone de tal manera un freno a dobles interpretaciones, ya sea interpretaciones honestas y equivocadas, como las podemos tener muchos, pero también pone freno a interpretaciones deshonestas. ¿Y qué hay interpretaciones deshonestas? Las hay en cualquier órdenes y áreas de la vida. Así todos lleguemos a la iglesia. ¿Y en la iglesia puede pasar esto? En la iglesia puede pasar esto. Hay tendenciosos porque quieren lograr algo, un beneficio personal, o también quieren lograr un beneficio personal desde su orgullo. Independientemente que a lo mejor no van a lograr un beneficio económico o poderío, pero su ego está siendo engrandecido. ¿Por qué? Porque de tal manera estoy diciendo algo y me están creyendo y la gente me ovaciona y gente gusta de cómo yo predico y cómo yo hablo y cómo yo me expreso. Lo cual, el método de interpretación literal es un método seguro para frenar el pensamiento y doble interpretación. En tercer lugar, la interpretación es probada con la misma palabra de Dios, porque la palabra de Dios se interpreta a sí misma. Eso es lo más maravilloso que puede haber. Y ahí sí, a lo mejor, como dice Germán, hace falta un poco más de lectura de la Biblia. Ahora, decime, Germán, díganme ustedes, si no nos dice Dios que nosotros escudriñemos la palabra y leamos la palabra de Dios. Entonces, si hay gente que no tiene tiempo, no tiene ganas, no puede, o lo que sea, de leer la palabra de Dios, bueno, es su problema. Yo escuchaba el otro día, escuchaba que España, por ejemplo, es el cuarto país productor de literatura en el mundo. El cuarto país productor en el mundo de literatura. Sin embargo, los españoles, dentro de las estadísticas, están en una posición muy baja sobre la lectura de libros, y también eso incluye sobre la lectura de la palabra de Dios. Acá se nos piden los enseñadores, estudiemos para la semana que viene este texto, este pasaje, y lo leemos si tenemos ganas, si tenemos tiempo, si tenemos prioridad, si tenemos ganas, si me atrae la lectura esa. Pero en sí, muchas veces se nos pasan cosas porque no leemos, porque en sí le damos prioridades a otras cosas. Entonces es posible que para mí sea mejor sentarme un domingo y escuchar a un predicador con una dialéctica y con una elocuencia maravillosa, que de tal manera piense por mí. Y voy a poner un ejemplo que una vez escuché, que no me resultó algo desagradable, pero lo voy a decir lo mismo, me parece. Porque te dice, ¿te gustaría a vos utilizar un cepillo de dientes usado por otra persona? Limpiarte los dientes por otra persona. Bueno, muchas veces, el ejemplo que me quería decir ese estudioso, ¿no? Me decía, lo que vos estás haciendo, si vos te nutrís solamente de lo que te dicen y no de lo que vos indagás y escarbás y escudriñás de la palabra de Dios, es eso. Es como si estuvieras utilizando algo ya usado por otra persona. Cristianos, aprendamos a leer, a buscar, demos tiempo a la palabra de Dios, démosle tiempo al Señor, para que después, cuando venga alguien a expresarnos, a decir algo, realmente no nos deje en babia. Ya termino, quiero terminar, si me permiten, un punto más, y termino y ya comienzo la semana que viene, si el Señor lo permite, con pactos. El individuo común lo puede interpretar, realmente puede interpretar, y libra de tener que ser un erudito y un gran profesional. ¿Qué pasaba en la antigüedad? ¿Qué sucedía en la antigüedad? En la antigüedad tenían acceso realmente los filósofos, los grandes estudiosos, los grandes conocedores de idiomas, las grandes personas que estudiaban en los seminarios, los grandes personajes del mundo, de la historia, que nos han guiado y han guiado, en este caso, al cristianismo, con sus interpretaciones y sus doctrinas y sus enseñanzas. Para ellos solamente llegaba la palabra de Dios y estaba vedado el pueblo. Hasta que en la Edad Media, en la posibilidad de la imprenta y en la posibilidad de que muchos reformadores se levantaron a una línea de pensamiento enseñada, de tal manera inculcada, si se quiere hasta por la fuerza y engañando a la gente, comienza un despertar a la posibilidad de leer la palabra de Dios.
Y es este momento en que llegamos, en este tiempo en que tenemos 18 millones de posibilidades de leer y estudiar la palabra de Dios y comentarios de cuánta gente. Esto es maravilloso. En distintos idiomas, automáticamente ponemos un traductor y escribimos, ese traductor nos está diciendo, nos transcribe. Hoy en día está la posibilidad para el común del pueblo, para el vulgo, para la persona que no tiene mayores estudios, que solamente sepa leer y escribir. Hermanos, se enseña a leer y escribir, se enseñaba a leer y escribir, no sé si lo siguen haciendo, con la Biblia y con la palabra de Dios. Había gente que no sabía leer y escribir, sin embargo, con la Biblia, la palabra de Dios, se enseñaba a leer. O sea, iban aprendiendo a leer desde la misma palabra de Dios. Una maravillosa. Al-Farid. Conozco, mi esposa hizo ese curso para poder trabajar con personas que no sabían leer, pero que sí, aprendían a leer con la palabra de Dios. Un erudito puede leer y interpretar la palabra de Dios. Y una persona común que quiera y ame leer la palabra de Dios también la va a entender, porque cuando Dios dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, está diciendo que le ama de tal manera y que envió al Hijo para que crea, para que confíe, para que le siga. Una maravilla. Es una maravilla. La palabra de Dios, poder leerla y entenderla, es una maravilla. Y por último, nos libra del famoso misticismo. Dios me habló. Dios me dijo tal cosa. Hermanos, Dios te pudo haber dicho tal cosa. Dios te pudo haber mostrado visiones. Has tenido visiones con el Señor. Perfecto. Gloria a Dios por ello. Has tenido esos encuentros con el Señor. De tal manera que te ha mostrado algo, una maravilla. No voy a hacer doctrina de eso. Y no voy a hacer una clase de enseñanza de que Dios me habló y que yo tuve una experiencia sobrenatural para que después todos los demás quieran tener esa y puedan tener esa experiencia. Si yo la pude tener a esa experiencia, ¿por qué no la podés tener vos? Por eso te la transmito. ¿Y por qué? Porque podés caer en un error en que si Dios te habló a través de la Biblia, Dios me habla a mí también de la misma manera a través de la Biblia, porque el Espíritu Santo es el mismo. Porque Dios es el mismo. Y cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, nos dice a todos por igual que de tal manera amó Dios al mundo. Cuidado con esas experiencias espectaculares que suceden, que son reales y que las vive cada uno. Y gloria a Dios por ello. Ese sexto sentido que muchas veces decimos, tuve. Hoy hablaba con mi esposa y decía, ahí estuvo un ángel, le digo. Un médico pasaba justo con una persona con un niñito que se había caído, estaba patinando y se cayó. Y era un médico, una doctora. Ahí nomás le empezó a revisar, que está de aquí, que de allá. Yo le digo, ese es un ángel. Bueno, está bien, estás alegorizando, me dice, se reía porque estábamos hablando y estudiando del tema de la materia. Entonces, Dios te habla, Dios me habla, eso no hay ninguna duda. Nos muestra visiones, nos da visiones, nos puede dar visiones. ¿Nos enseña? No se enseña. Pero cuidado, que la palabra de Dios se interpreta así mismo. Bueno, hasta acá llegamos. Disculpen por la hora, pero era necesario, si no tengo que retomar de nuevo el domingo que viene. El domingo que viene, pactos teológicos, pactos bíblicos, y empezamos un poquito más la materia más directamente para entenderla. Si quieren decirnos algo, después nos escriben, si quieren preguntar algo, me lo escriben en lo personal, o me lo escriben en el grupo. Por ahí si lo escriben en el grupo de la iglesia, pueden incentivar a que alguien lea y que vean y conozcan algo más. Que dice, che, Osvaldo, ¿cómo es esto? ¿Cómo es aquello? ¿Cómo puede ser aquello? Me parece bueno esto, me parece no tan bueno esto otro, qué sé yo. Bueno, pero por ahí sirve también de incentivo. Que Dios les bendiga. Gracias por su atención. Y disculpen. Gracias, Osvaldo. Rápido, ¿eh? Gracias, Osvaldo. Gracias. Chau, chau. Un beso a Graciela. Se la han dado. Saludos. Chao. Chau, chau. Chao.